actividad industrial. Aquí es quizá una de las gráficas que no va subiendo como querríamos. Vean ahí en pantalla, este es el indicador mensual de la actividad industrial, como si bien sí se ha ido recuperando después de la pandemia, en los últimos meses como que el ritmo se ha suavizado, ¿no? Específicamente en la actividad industrial es donde todavía hay mucho por hacer. La manufactura, las exportaciones a Estados Unidos muestran buen ritmo. La economía de Estados Unidos se está expandiendo sólidamente y eso pues ha permitido que los exportadores mexicanos también estén pasando por buen momento, pero no en todas las actividades estamos viendo el mismo nivel de recuperación, ¿no? Y en ese sentido, la actividad industrial, los servicios se están recuperando, ya hemos dicho, por ejemplo, que el turismo poco a poco se empieza a recuperar, los servicios de comida, ¿no? Todo eso, pero en la actividad industrial todavía hay algunos retos, ¿no? Es incierto si pues vamos a entrar en una especie también de meseta como la que veíamos en la gráfica de la confianza del consumidor, o si es una etapa transitoria y después se va a seguir recuperando, ¿no? Pero ahí en la actividad industrial es donde vemos, digamos, algunos pequeños focos de atención que todavía no sabemos si son transitorios o si van a durar, ¿no? Esto es la actividad industrial, insisto, ¿no? La actividad primaria, que tiene que ver, por ejemplo, con la actividad más ligada al campo, a lo rural, ahí prácticamente no hemos visto tantos estragos como si se vieron en otros sectores, ¿no? El campo, pues sabemos que tiene muchos empleados muy distanciados entre sí, que son muchas veces en las ciudades es donde más pegó la pandemia, pero en las zonas rurales un poco menos, a pesar de que no tenían los mejores servicios de salud, pero como no hay tanta densidad, no hay tanto contacto, eso les ayuda un poco a las zonas rurales, ¿no? Y ahí en actividades como el campo, como la pesca, ahí realmente no hemos visto los bajones que se han visto en otras industrias, ¿no? Servicios fue lo más golpeado y después la actividad secundaria, la industrial y en menor medida el campo, ¿no? El campo incluso en muchas entidades pues básicamente siguió, ¿no? Siguió su actividad y nunca paró. No es que sea, en algunos casos fue dictaminado que fuera una actividad esencial, pues finalmente hay que seguir, por ejemplo, proveyendo comida a la población, y así continuó prácticamente sus actividades, ¿no? Por supuesto con algunos protocolos de por medio, pero fue de lo menos afectado pues en los últimos ya es un año y medio de pandemia, ¿no? Pues bien, esto es lo que tenemos en cuanto a la recuperación económica vista en algunas gráficas. Ya ustedes habrán escuchado que el Fondo Monetario Internacional, que el Banco Mundial, que la OCDE han revisado sus estimados de crecimiento para la economía mexicana. Básicamente van desde 4.5 hasta 6. Los especialistas, los economistas que encuesta el Banco de México, que encuesta Banamex, que es una encuesta bastante famosa, todos ellos han venido revisando al alza sus estimados, algunas por cuestiones internas como el control de la pandemia, otros por factores externos, por ejemplo, que la economía de Estados Unidos se está recuperando a un ritmo más intenso del previsto. Cualquiera que sea la causa, haya sido como dice el filósofo popular, cualquiera que haya sido la causa, pues la economía va recuperándose. Yo recuerdo que cuando hacíamos un balance en algunas mesas de análisis, un balance sobre qué le esperaba la economía mexicana para el 2021 y se hacían en los últimos meses del año 2020, pues nadie, cuando yo decía que la economía probablemente iba a crecer arriba del 3.5, acuérdense que en algún momento tuvimos un estimado oficial de por ahí del 3.2%, pues la gente se reía, ¿no? Y le llamaban a uno iluso, optimista. Y la verdad es que ya es muy probable que estemos más pegados al 6%, ¿no? Fíjense todo lo que cualquier variable puede cambiar mucho el
panorama. ¿Cuáles han sido, por ejemplo, esas variables que han ido cambiando favorablemente? Uno, que Estados Unidos se fue recuperando muy rápido, la otra que en México la pandemia ha estado medianamente bajo control, que el mundo también ha ido avanzando, que las vacunas se desarrollaron y se están rápidamente distribuyendo a la población. Otro, por supuesto, que a medida que en los estados el semáforo verde ha sido ya la regla, pues eso ha permitido que la gente también reanude sus actividades, que algunos sectores pues reabran también con ello. Entonces, poco a poco todo esto ha causado que los estimados de crecimiento hayan sido o vengan revisándose al alza, ¿no? Es decir, favorablemente. Y es probable incluso que así continúe, es probable que esto siga, sí, siempre y cuando, sí y solo sí, la pandemia esté bajo control. ¿Cuáles son algunas de los factores que va a determinar qué tanto o qué tan rápido se recupere la economía? El ritmo, por ejemplo, de la campaña de vacunación, si sigue, por supuesto ligado también a los contagios, y también lo que comentábamos anteriormente, cómo se va recuperando el turismo, ¿no? Afortunadamente hay un plan entre Estados Unidos y México para que intentar reactivar lo más rápido posible el cruce fronterizo, ¿no? Sabemos que no se ha interrumpido en la cuestión del intercambio comercial entre los dos países, pero si un turista de Estados Unidos quiere bajar a una playa mexicana, pues en este momento no se puede, o si un turista mexicano quiere ir a consumir al otro lado de la frontera, en estos momentos es imposible, pero se está trabajando un programa de vacunación para toda la franja fronteriza y que eso pueda agilizar la reapertura del cruce para personas que no necesariamente tienen a un familiar o que no están vinculadas al comercio bilateral, ¿no? Entonces eso también podría ser una cuestión favorable para la economía. La inflación, por ejemplo, también ha sido de manera transitoria, ha subido en muchos países y tiene que ver con que recuerden, en esta etapa del año pasado, la gasolina estaba prácticamente por los suelos, ¿no? Los precios estaban muy bajos a raíz de que el precio del barril de petróleo se desploma por exceso de inventarios, entre otros motivos. Y ahorita ya el barril de petróleo, la mezcla mexicana ya anda por allá de los $70, ¿no? Va aproximándose a los $70, lo cual pues también repercute favorablemente para Pemex, pero en la cuestión de los precios de la gasolina, pues eso ha traído cierta inflación. Entonces, la comparativa del año 2021 al 2020 hace que pueda estar un poquito sobredimensionada esa inflación que se espera que en los siguientes meses vaya bajando, ¿no? No es lo mismo comparar, por ejemplo, agosto o septiembre del 2021 contra agosto o septiembre del 2020, cuando ya venían repuntando los precios del petróleo y cuando ya había cierta normalización de la actividad económica, ¿no? En ese sentido.